Si no plantas lechugas es porque no quieres y te lo voy a demostrar. Quédate y échale un ojo, te interesa. Hola familia huertera, estamos aquí en este vídeo para comprobar que el que no planta es porque no quiere. Y hay tantos millones de excusas para no querer hacerlo como millones de argumentos para demostrarte que lo puedes hacer. Al final todo depende de ti, de cómo te distribuyas el tiempo y de si quieres comer productos saludables o seguir yendo al supermercado y comprar lo que haya, que tampoco sabrás de dónde viene, por mucho que mires los códigos de barra, te quedarás con la duda de viene de aquí, viene de aquí, viene de aquí, viene de aquí, viene de aquí. I don't know, my darling. No sabrás de dónde viene. Cuando lo cultivas tú, sabes de dónde viene. Viene de tu huerta. Ah, que no tienes huerta. Vale. Que vives en un piso. Es verdad. No había pensado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedes cultivar lechugas, por ejemplo? Mira, voy a empezar con un cultivo súper sencillo. Además, muy saludable y que a toda la familia suele gustarle. Niños, adolescentes, adultos y personas mayores. La lechuga es uno de los alimentos esenciales. Cultivarlo no requiere de grandes conocimientos y tampoco de espacio. Como no te vas a dedicar al cultivo de la lechuga a nivel industrial o comercial, bueno, pues este es tu caso. Vienes del trabajo o trabajas en casa, pero no tienes un terreno donde cultivar, una huerta, un jardín, pero seguramente tienes una terraza, por ejemplo, como esta, una pequeña terraza de 2-3 metros cuadrados. Suficiente para cultivar. Claro que no te vas a poner a llenarla de tierra y a empezar a echar ahí abonos, y no, porque no es lo procedente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Cultivar en macetas. Sí, se puede cultivar lechugas en macetas. Bueno, lechugas, tomates, pimientos, zanahorias, cebollas. La lista es muy larga, sobre todo si te planteas aquellos alimentos que te gustan. La gran mayoría se pueden cultivar en maceta, unos en macetas más grandes, otros en macetas más pequeñas, unos en macetas más anchas, otros en macetas más pequeñas, pero se pueden cultivar y te lo voy a demostrar. Vamos a ponernos en el supuesto de que tienes una terraza de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, más que suficiente, es el común denominador de muchas terrazas en la ciudad, en los pisos. Y en esa terraza seguro que tienes un pequeño espacio donde colocar maceteros. Por ejemplo, el típico tiesto que encuentras en cualquier tienda donde vas a comprar plantas y demás, o en centros comerciales y demás. Un macetero de plástico. Claro, no tienes maceteros. Bueno, no pasa nada. Seguro que bebes agua en casa. Si bebes agua, seguramente tengas garrafas de 6 litros, de 8 litros, de 10 litros, no lo sé. Yo, por ejemplo, tengo estas aquí, que son de garrafas de unos 8 litros, que he cortado a una altura más o menos de unos 20 centímetros, y la superficie, pues la que tendrá unos 20 por 20 por 20, suficiente para cultivar lechugas. ¿Por qué es suficiente para cultivar lechugas? Porque la lechuga no requiere de profundidad, porque tiene una raíz relativamente corta. Te lo voy a mostrar. Mira, esto es una lechuga. Esta lechuga tendrá aproximadamente un par de meses, menos, un mes y poco. Fíjate la raíz que tiene. Esta raíz no llega ni a los 5 centímetros. Si cojo el tramo más largo de raíz, vamos a poner que 10 centímetros. 10 centímetros, si lo ponemos en escala en esta garrafa, vemos que perfectamente puede entrar aquí. O sea, la raíz se desarrollaría perfectamente, el sistema radicular de la lechuga no se vería afectado para el crecimiento y engorde, la planta crecería en condiciones saludables, y si pones un buen sustrato aquí, tendrá los minerales que necesita para crecer, junto con el agua, evidente. Entonces, cualquier lechuga hay algunas familias de lechugas que sí, que tienen un poco más de raíz, pero esta, por ejemplo, que es una lechuga trocadero, las lechugas cogollo, hay otra serie de lechugas que tienen raíces no muy largas y se dan perfectamente en pequeños recipientes. A lo mejor este recipiente es un poco justo para esta lechuga cuando vaya creciendo, porque no tienes que pensar en la lechuga cuando es pequeña, porque claro, cuando es pequeña
no hay problema por meterla en un macetero de estos. Inclusive cuando son pequeñas las puedes, si quieres, meter en un macetero de estos, pero luego sabrás que cuando crezcan un poco más y tengan un tamaño a lo mejor como este, tendrás que trasplantarlas a recipientes mayores. Por eso, si las vas a tener en casa, en un sitio más o menos siempre igual, donde reciba por lo menos 8 horas de luz diarias, que tenga sol, aunque si puedes evitar, sobre todo en la época de primavera-verano, que le dé muchas horas de sol directo, sobre todo en la vertical del sol al mediodía, mejor, porque evitarás que las hojas se estropeen o se quemen. Pues si ya la plantas directamente en el recipiente definitivo donde va a quedar, mejor que mejor. En mi caso, por ejemplo, puede ser este recipiente. ¿Que no tienes recipientes de garrafas? Pues seguramente tienes a lo mejor un macetero un poco más grande de cuando una vez compraste una planta o alguien te la regaló, la planta se te murió porque piensas que tú no tienes manos de campo para cultivar y guardaste el macetero ahí en la terraza olvidado o debajo del fregadero de la cocina, seguro. Un ejemplo podría ser este macetero de una planta con unas dimensiones más o menos buenas que puede servir perfectamente para plantar una lechuga de este calibre. La lechuga cogerá un poquito más de tamaño y todo dependerá de si te gustan comer o consumir las lechugas a partir de estos tamaños que son más tiernas, o si quieres que maduren un poco más para comerlas ya a un tamaño mayor. Eso ya va de ti, de tus gustos. Este tamaño de lechuga se puede consumir. Evidentemente es un tamaño pequeño. Si está más grande, pues más cantidad de hoja y más grandes las hojas que vas a consumir. Y sobre todo la planta le habrá aportado muchos más elementos a la propia hoja. Entonces, tamaños a partir de aquí en adelante se pueden consumir sin ningún problema. Que sí tienes la garrafa, pero te encuentras con un problema, y es que la garrafa no tiene agujeros por detrás, como esta que sí tiene agujeros por detrás. Estos agujeros permiten que el agua drene cuando se riega la planta, el agua drene y no se quede estancado en el fondo del vaso de la planta, porque entonces se podría producir una podedumbre radical, es decir, las raíces del exceso de agua se encharcarían y se terminarían pudriendo o generando hongos, y eso podría acabar con la planta. Si tiene agujeros, perfecto. No tiene agujeros, pero no tienes un taladro para perforar aquí y hacer unos cuantos agujeros. Menudo problema, ¿verdad? Pero siempre hay soluciones. Seguro que tienes un mechero y un clavo viejo, un destornillador viejo, algo que te sirva para hacer unos pocos agujeros aquí debajo. Vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, un mechero y un destornillador viejo. Puedo calentar este mechero, practicar una serie de agujeros, y estos me van a permitir que cuando yo plante aquí, eche la tierra y luego añada la planta, esta pueda drenar el exceso de agua si me paso regando. Entonces, nada más sencillo que, pues eso, calentar el destornillador e ir practicando los agujeros pertinentes en la garrafa. Por los laterales también es bueno hacer agujeros, por lo menos en los 4 laterales de la garrafa, a la altura de 1 centímetro del fondo, es bueno también practicar algunos agujeros para ayudar al drenaje. Dependiendo de tu habilidad, calentando el destornillador, el clavo o lo que uses, pues harás los agujeros con mayor o menor pericia, pero si no lo intentas no sabrás si puedes hacerlo. Sigo practicando agujeros en el fondo de la garrafa, los suficientes para que haya buenos puntos de drenaje, de un tamaño que permita drenar el agua, pero que tampoco se escape por ahí la tierra. Ya tenemos los agujeros practicados. A partir de ahora, si aquí cayese mucha agua y la tierra es una tierra suelta, es una tierra preparada, un sustrato que permite que el agua vaya cayendo por su propio peso, el exceso irá siendo eliminado por los agujeros de drenaje que hayas realizado. ¿Cuál es lo siguiente? Añadirle un sustrato. Hay montones de sustratos. Es importante que cuando compres sustratos intentes utilizar substratos que tengan una mínima calidad. A veces los sustratos baratos salen caros. ¿Por qué? Porque probablemente sean sustratos que se encuentran en tiendas que no son especializadas en material de plantas, horticultura y demás, y eso acabará enfermando la planta cuando ésta lleve ya un tiempo, un par de semanas o 3, un mes en el macetero, y las moscas o esos insectos que estén acomodados ahí porque haya huevos en la tierra o lo que sea, pues acaben encontrando el lugar ideal por la humedad y otros factores para criar ahí.
Entonces el sustrato, la calidad es importante. Yo ya tengo un sustrato más o menos preparado. Es un sustrato que preparo yo pues a partir de la mezcla de varios tipos de tierras. Es un sustrato muy suelto que me permite que la planta no se opriman las raíces. Voy añadiendo el sustrato. Cuando he añadido sustrato a mitad de planta, me gusta añadir un poquito de abono. Puedes usar abonos animales, que es lo ideal, de caballo, de cabra, de oveja, diría que de gallina, pero no te recomiendo para cultivos tan pequeños, en macetas y demás. El abono de gallina es demasiado fuerte y podría afectar negativamente a tus plantas. Entonces, bueno, yo en este caso utilizo un abono de caballo. Aquí puedes ver este bonito caballo. Pues utilizo un abono de caballo y le echo pues un poquito ahí, más o menos un puñado al macetero. ¿Por qué? Porque a esta altura más o menos van a estar las raíces. Luego, cuando yo plante la lechuga, las raíces tocarán ahí aproximadamente y ahí encontrarán nutrientes que necesitan, nitrógeno y otra serie de elementos esenciales para el crecimiento de las lechugas en este caso. Ya tengo sustrato, tengo un poco de abono, tengo la lechuga, voy a aprovechar y voy a meter esta misma, simplemente la pongo en tierra y relleno. Puedo hacerlo con la mano o puedo servirme de una palita de estas de jardinero que seguramente tendrás en casa. Si no tienes, no pasa nada. Tienes mano, agarras la tierra con la mano y vas completando la tierra alrededor de la lechuga. Una forma de hacerlo es sujetando la lechuga con una mano sin estrujarla demasiado, ponerla en el centro e ir echando la tierra. ¿Que tienes una palita? Pues vas cogiendo la palita y te vas ayudando y vas echando la tierra, el sustrato que tengas preparado. Es muy sencillo, además es divertido. Si tienes niños en casa y lo haces con ellos, mira, estarás haciendo dos cosas. Estarás plantando lechugas y además estarás plantando en ellos la cultura de la autosuficiencia, de que se pueden hacer las cosas si se tienen ganas, si se tiene ilusión, aunque no se tengan medios. Tampoco hay que llenar el recipiente de tierra hasta arriba. Dejemos siempre un poco de espacio para que el agua, cuando riegues, quede ahí retenida un rato y eso permita que la tierra coja la humedad suficiente. Y ya tendríamos la lechuga plantada en una botella de agua vacía que hemos reciclado, que le hemos practicado unos agujeros, le hemos añadido sustrato, un poquito de abono. El abono lo encuentras en un montón de sitios, un poquito más de sustrato y ya tenemos la lechuga. Tenemos la lechuga plantada en un recipiente reciclado, tenemos una terraza donde hay horas de luz, que eso es importante. Importante también no ponerla en lugares donde haya corrientes de aire muy fuertes, porque más que por el viento en sí, es porque podría romper las hojas y no queremos que se nos vayan rompiendo las hojas de la lechuga. Y claro, si tienes mascotas, intenta evitar que estén las lechugas en sitios donde estén transitando tus mascotas, porque les llamará la atención. El olor de la lechuga siempre es agradable y si les gusta lo verde, que a muchos perros les gusta lo verde y a los gatos a veces también, acabarán comiéndote las lechugas. Entonces, bueno, intenta ponerlas en un lugar en el que tus mascotas no estén ahí dando vueltas alrededor de la lechuga, porque al final un día volverás del trabajo o te levantarás por la mañana y la lechuga ha desaparecido. ¿Tenemos la lechuga plantada? Faltaría regarla. Claro, si tienes una regadera y tienes una terraza donde tener las lechugas, tú podrías tener tu lechuguita bien puesta en tu terraza en un sitio que tengas previsto, coger tu regadera y regarla. Si las lechugas están directamente expuestas al sol, no las riegues en horas de mucho sol, o las riegas a primera hora de la mañana o las riegas a última hora de la tarde. En la puesta de sol o en el ocaso del sol, que es cuando el sol está en un ángulo de entre 30 y 45 grados y no va a incidir en la vertical, que es cuando más fuerte es el calor. Entonces, en los momentos de la salida del sol y de la puesta del sol son ideales para el riego. O a última hora, cuando ya está oscureciendo, le das un riego y si no hay un jardín en el que los caracoles y otros limacos, por cierto, hablando de caracoles, si quieres echarle un ojo a este vídeo que te dejo por aquí, donde te hablo de ellos y cómo capturarlos en la huerta para que no se coman tus lechugas. Entonces, regarlo es lo siguiente, pero claro, no tienes regadera para regar, válgame el señor, ¿y ahora qué hacemos?
no pasa nada, volvemos al reciclaje. Seguro que en casa tomas leche o bebes agua en botellas de agua de 1 litro, 2 litros, seguro. Bueno, mira, una botella de leche a la que le hemos hecho unas micro perforaciones. Lo puedes hacer con un clavito fino si no tienes un taladro, con broca pequeñita, coges un clavito fino y con un mechero lo calientas, pum, 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 le haces unos cuantos agujeritos al tapón y ya tienes una regadera casera. Y funciona, ¿eh? Si yo cojo la lechuga, puedo venir y regarla. Al principio es bueno que se empape bien la tierra. Lo ideal sería en un recipiente, en una palangana grande o en un barreño grande, llenarlo pues unos 4 dedos o 5 dedos de agua y dejar sumergido un rato las plantas de lechuga que hayas plantado en recipientes varios para que de abajo hacia arriba chupen el agua, y cuando tú ya detectes que la tierra está por la parte superior de la lechuga, está húmeda, lo tocas, notas que está húmeda, entonces ya las puedes retirar y dejar en el lugar donde vayan a quedarse para que terminen de soltar o drenar ese agua que tengan en exceso y queden bien regadas, sobre todo la primera vez, una vez trasplantadas a un recipiente. Entonces, bueno, regamos. Garrafa de leche reciclada con agujeritos, agua, en este caso yo he colocado agua de lluvia que cosecho, pero si no tienes agua de lluvia, pues agua del grifo. No utilices agua mineral porque, como bien sabrás, el agua mineral es de baja mineralización, es decir, tiene muy pocos minerales, las plantas necesitan minerales. Agua del grifo que tenga la mayor cantidad de minerales posibles, porque todo eso también lo va a absorber la planta a través de las raíces. Entonces regamos bien la lechuguita, pin, 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 pin. Si has plantado varias lechugas, las has humedecido por el sistema de arriba abajo y no sumergiéndolas en un recipiente mayor con agua, es bueno que las riegues, las dejes reposar un rato, 10-15 minutos, y luego las vuelvas a regar, porque habrás dado tiempo a que el agua que hayas echado la primera vez vaya bajando hacia las raíces, la parte de arriba quedará más seca y un segundo riego ayudará a dejar ese sustrato bien humedecido sin encharcarlo, para que tenga los recursos necesarios para la planta con el trasplante, que no deja de ser un proceso más duro para la planta, pues vaya tirando hacia adelante. Y tú dirás, vale, pero es que yo no tengo lechugas como tú tienes, que veo que tienes lechugas ahí en plantines. Estos son plantines hechos a través de semillas. Seguro que en tu casa, en tu barrio o en tu ciudad hay algún lugar donde venden semillas, seguro. Es rara la gran superficie que no tiene un apartado donde venden semillas. Otra cosa es la calidad de esas semillas y si esas semillas van a germinar, pero si no lo pruebas no lo sabes, y si no, pues siempre puedes recurrir a una tienda especializada de semillas o por Amazon. Mira, aquí en el vídeo, abajo, antes de los comentarios, en el texto adicional del vídeo, te voy a dejar un enlace a 2 o 3 variedades de semilla que puedes comprar fácilmente en Amazon, por ejemplo, en la tienda que a ti te dé la gana, que te pueden servir para iniciarte en esto de cultivar lechugas en casa, porque esto es lo primero. Cuando te animes con las lechugas darás el siguiente paso a otra cosa y esto va escalando. Te gustará, probarás esas lechugas pasados 20, 30, 35 días y dirás, qué buenas estaban las lechugas. Vamos al segundo nivel, vamos a los tomates, vamos a los pimientos, vamos, y por ahí va. Y ese es el camino. Entonces, bueno, lechugas, siempre hay donde encontrar lechugas en semilla. Cogerías un recipiente pequeño, le echarías tierra, en este caso la tierra hasta arriba, bien llenito de tierra. Cogerías las semillas que hayas comprado donde las hayas comprado y con mucho cuidado pues las plantarías. Evidentemente el proceso va a ser más lento, porque desde que la semilla la plantas hasta que empieza a asomar la cabecita, las 2 primeras hojas, va a pasar un periodo de tiempo, puede ser un mes, depende. Ahora en primavera las cosas van más rápidas, pero depende de la estación del año. Lo normal es hacer los plantines de lechuga en octubre, noviembre o diciembre del año anterior, para que luego ya en febrero los tengas ya pues de unos tamañitos más o menos así, para en marzo empezar a plantarlos. Todo va a depender de la zona en la que vivas, el clima que tengas, de si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y otros factores muy condicionados al clima, porque al final es quien manda. Si lo haces en casa, en la terraza, seguramente el clima lo tendrás
más controlado, pero eso no quita que el calor, la sensación de calor, también las plantas la sientan. Entonces, ¿cómo plantaría estas semillas? No tengo ni un aparatito para echar las semillas y que no se me caigan todas en el mismo agujero. No hay que echar todo el sobre de semillas porque normalmente vienen unas cuantas. Una idea buena es coger y, por ejemplo, en este macetero que es más o menos grande, de unos 15 centímetros de diámetro aproximadamente, bueno, pues podría hacer 4 agujeros en los extremos, 4, 2 a 2, y en esos agujeros echar un par de semillitas en cada agujero y taparlo. Me he hecho las semillitas, unas pocas en la mano, y con cuidado y con un lapicero me puedo ayudar para ir echando las semillas en cada agujero, las que correspondan. Un par de ellas o 3 por agujero, que luego siempre cuando vayan creciendo siempre las puedo separar, lo que se llama repicar. Es decir, si han nacido 3 en el mismo sitio, luego cuando ya tengan un tamaño más o menos pues como este o un poquito menor, las puedo separar y poner en otro macetero o en otro recipiente para tener más cantidad de lechugas. No las desecho y las tiro. Entonces, bueno, pues vamos echando las semillitas en los agujeros que hayamos practicado. Si echas muchas, luego vas a tener más trabajo para repicar. Entonces, lo ideal es 2, 3 por agujero. Una vez que las he echado, las que me sobren las vuelvo a guardar en el sobrecito. Doblo el sobrecito, lo meto en su bolsa donde lo compré y lo guardo a buen recaudo en un sitio seco y a ser posible oscuro, pues para que las semillas aguanten mucho tiempo. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente es añadir otro poquito más de sustrato por encima, no mucho, para cubrir lo que hemos plantado, las semillas. Cubrimos un poquito, solo un poquito, tampoco hay que pasarse. Y lo siguiente sería marcarlo. Hay varias maneras. Puedes coger un cacho de papel y escribir lechuga y la fecha del día que lo has plantado, pegarlo en la maceta. Puedes coger palito de estos los encuentras en un montón de sitios, y pones lo que es, pues lechuga, puedes poner la variedad, si te cabe en el palito, y la fecha importante. Y una vez que se ponen los datos, se clava en un lado del macetero. ¿Por qué? Porque a medida que pase las semanas y meses, pues sabemos que aquí tal día plantamos unas lechuguitas y ahora sí lo podemos regar. Claro, si tienes etiquetas más chulas, que estas también las encuentras en Amazon y en un montón de sitios, en Temu, etcétera, etcétera, pues mejor, porque aquí puedes escribir la planta que es, lechuga, la variedad de lechuga, trocadero, cogollo, maravilla, etcétera, y la fecha de cuando la has plantado. Entonces, incluso si sabes y tienes espacio, puedes poner regar cada 5 días, por ejemplo, para que te sirva de recordatorio, y se lo pincharías al macetero. Y así, cuando vas a tu terraza o a la cocina, en la ventana de la cocina o donde las pongas, viendo la etiqueta sabrás qué plantaste, cuándo lo plantaste y si te cabía, pues cuándo lo tienes que regar. Y así no se te olvida. Aunque hay aplicaciones de las que te hablo en otro vídeo que te van a servir para llevar un control de riegos de las plantas que has cultivado en casa, en tu terraza, en tu cocina, para que no pierdas el hilo de cuándo hay que regarlas, de cuándo las plantaste y de cuándo las podrás cosechar, que es muy útil. Bien, pues aquí solo faltaría lo mismo, regar agüita para que las semillas vayan despertando, lo encharco bien y dejo que vaya cogiendo. ¿Ves que va soltando el agua? La tierra es muy suelta y hace que el exceso de agua lo suelte, que es lo que queremos, que la planta tenga humedad a través del sustrato de la tierra, pero que no se nos encharque el agua aquí, porque eso matará la raíz cuando esta planta sea de mayor tamaño. Entonces, drenar, que es bueno. Pues eso, regaríamos, dejaríamos que encharcase bien la planta, y si no, la podríamos sumergir en un recipiente con 2, 3, 4 dedos de agua para que de abajo hacia arriba absorba la humedad, el agua, se encharque bien la tierra, se empape, y luego la sacaríamos, la dejaríamos que suelte el agua y con eso nos garantizaríamos que el primer riego lo tiene. No tienes garrafas, no tienes maceteros reciclados de otras plantas. Seguro que en casa comes fruta, fresas, peras, en el supermercado las compras seguramente todas las semanas, o deberías. Acuérdate que lo ideal es comer entre 3 y 5 piezas de fruta al día. Pues seguro que cuando has sacado las fresas, por ejemplo, has dicho, pero si el recipiente de las fresas tiene agujeritos por debajo para el drenaje. Pues sí, pues mira,
ya tienes un macetero al que solamente le tendrías que añadir un poco de tierra, un poquito de abono de caballo en mi caso, tú el que tengas, otro poquito de sustrato por encima y ya tenemos un macetero para las lechugas. Mira, qué chulo. Hemos aprovechado un recipiente de fresas que tenía agujeros para drenar y vamos a plantar aquí pues estas lechuguitas de las que tenía yo recogidas tú, si hiciste maceteros en un almácigo o en macetas sueltas, pues ya tendrán un tamaño como esta, un poco menor, y las podrás pasar a otro macetero. Acuérdate que esto crecerá. Entonces, si yo aquí pongo 2 lechugas pequeñas, llegará un día que tendrán este tamaño y se van a estorbar la una a la otra. Utiliza siempre el sentido común y piensa que hay un marco de plantación para cada planta. Lo ideal es que la lechuga tenga un marco de plantación de entre 20 y 30 centímetros alrededor de sí misma para que no choque con las de al lado. Si no, pues lo ideal es que plantes una por recipiente, mejor. Yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar este plantador, esto lo encuentras en cualquier lado, si no, abajo te dejo un enlace donde los hay también. Y nada más simple que meter el plantador, hacer un poco el agujero y meter la raíz de la planta, acompañarla con mis dedos y ya está. Plantada la lechuga. Dios bendito, qué complicado que es esto de plantar lechugas. Si a mí me dicen que iba a ser tan complicado plantar lechugas, ahora mismo estaría haciendo otras cosas. Viendo la tele, gastando mi tiempo en las redes sociales, etcétera, etcétera. En vez de estar aquí plantando lechugas. Pero mira qué bonita lechuga. Fíjate cómo drena por debajo el agua. Eso es muy bueno. Eso significa que esta planta no se nos encharcará. Ya tenemos otra lechuguita que podremos dejar en nuestra terraza donde corresponda para que vaya creciendo. ¿Que has criado lechugas a partir de semillas y ya las tienes en este tamaño? Bueno, pues ya has visto que llevarlas a maceta es lo más sencillo del mundo. Solo necesitarás el recipiente que sea, que tengas, con sustrato, el que tengas, con un poquito de abono. El abono siempre es muy importante y lo encuentras muy fácilmente en muchos sitios. Otro poquito más de sustrato, no lo voy a echar todo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es así con mi mano, voy a excavar así un poco un agujero en el medio, voy a sacar una de las lechugas que planté desde semilla en estos recipientes, que son yogures reciclados, o sea, recipientes de plástico de yogures reciclados. Mira qué bonitas están las raíces aquí esperando, ya diciendo trasplántame, por favor, trasplántame. Pues mira, aquí tenemos. Y el recipiente, bueno, lo llevo al agujero, la rodeo bien con la tierra, le añado más tierra alrededor, sustrato, intenta que sean tierras porosas, tierras que permitan bien el drenaje del agua y nada, cubro el resto de la lechuga, aprieto un poquito para que no haya bolsas de aire dentro y ya tengo otra lechuga plantada. Volvemos a lo mismo, agüita, que es muy buena, un buen encharcado la primera vez que la riego, pim, 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 y ya tenemos lechuga. Mira qué bien drena, fíjate cómo cae el agua, eso es muy bueno. Eso significa que el sustrato está sueltito y aquí va a crecer muy bien la lechuga si no nos olvidamos de regar. Pues otra lechuguita más para la terraza. Y así podrías seguir. ¿Que tú te lo haces más a lo grande? Bueno, pues a lo mejor tienes maceteros de mayor tamaño. Mira, por ejemplo, este. Yo tengo aquí este macetero que ya le he preparado un sustrato que tiene abono de caballo y ya está bastante suelto. Aquí me podrían caber, fíjate, apretando un poquito me podrían caber 4 lechugas. Trocadero, porque la trocadero tiene la hoja como más suave y más pegadita. Si fueran cogollo sería un problema porque la cogollo se redondea mucho, necesita más espacio y se pelearían. Otras variedades de lechuga, maravilla y demás, tendrías que mirarlo. Una escarola, pues no, sería, aquí si plantas una escarola tendría que ser una sola escarola para todo el recipiente, porque la escarola se hace grande, redondita y hermosa. Entonces, importante saber
qué tipo de variedad estás plantando para saber qué espacio vas a necesitar. Yo aquí podría pegar 4 trocaderos apretadas o 2, así una en una esquina y la otra en la otra, para que tengan espacio para crecer. Y pueden ser perfectamente estas que tengo, que tenía en el almácigo y que planté en su día desde semilla y que tienen unas raíces ya listas para entrar en la tierra. Nada, un agujerito con la mano, las llevo a su sitio, las cubro con tierra, otra lechuguita, hago lo mismo. Los recipientes estos de los yogures son muy prácticos, les haces 4 agujeritos con un clavo ardiendo, un taladro, lo que tengas, un soldador eléctrico caliente y vas haciendo, hay muchas maneras. Son prácticos porque si no los rompes cuando salen, pues vuelves a tener pequeños recipientes para plantar semillas que vayan creciendo. Vale, la otra la meto en la otra esquinita, la cubro bien con tierra alrededor, añado más tierra para igualar y ya tenemos 2 hermosas lechugas aquí que van a crecer y que en un periodo, dependiendo de la variedad de lechuga, del clima, de los riegos y esos factores, pues van a crecer en un margen de entre 25, 35, 40 días, vas a tener ahí lechugas. Si además utilizas como método la plantación escalonada, puedes tener lechugas prácticamente desde enero hasta diciembre, sobre todo si las cultivas en interior, en terrazas o en la ventana de la cocina que le dé sol importante, todo el año, sin ningún problema. Es solo cuestión de organizarte y en vez de plantarlas todas de golpe el mismo día, pues una semana plantas 5 o 6 pequeños semilleros con las semillas de la lechuga y les pones la fecha. A la semana o 2 semanas, otros 3, 4, 5 semilleros. A las 15 o 20 días o 30 días, otros semilleros. A los 45 o 50 días, otro semillero. ¿Qué pasa? Que cuando estás ya en los 90 días, por ejemplo, haciendo semilleros, ya estás comiendo lechugas de los primeros semilleros que hiciste. Estás consumiendo lechugas, pero estás teniendo semilleros nuevos a los 90 días, a los 120, a los 240, etcétera, 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 así todo el año. Te lo coges un calendario y te marcas las fechas, te pones un recordatorio para que te lo recuerde y tienes siempre lechugas en semillero que van creciendo, cogiendo tamaños para luego pasar a recipientes ya definitivos donde vayan a crecer hasta que las coseches, y es ir así escalonadamente manteniendo esa rotación en la plantación, de manera que todo el año tendrás lechugas. Prueba con una variedad y luego atrévete con otras variedades, cogollo, maravilla, hay un montón de lechugas y de familias de lechugas. Entonces todo es cuestión de ponerse y decidir qué es lo que quieres hacer. Un buen riego, no te hace falta mangueras, sistemas de goteo, no te hace falta nada de eso. Ah, que te vas a ir de vacaciones, mira, hay un vídeo que te dejo por aquí un enlace en el que explico pues cómo crear un pequeño sistema de goteo pues con botellas de estas, por ejemplo recicladas. Échale un ojo por si te interesa, porque te puedes montar algo así parecido y tienes ahí un sistema de goteo casero con material reciclado para todas tus macetas. Tendrás que hacerlo para una grande, uno solo, y para 2 o 3 pequeñas, pues uno con varias cuerdas o varios sistemas que lleven el agua a cada una de esas macetas. Y así las lechugas no pasarán sed y tú cuando vuelvas tendrás lechugas más grandes y probablemente algunas de ellas ya las podrás ese mismo día cosechar para comer. Que en ensalada están de muerte, con tomate, con pimiento, con lo que le pongas, la lechuga es esencial en la alimentación. Pues mira, este vídeo al final te lo dedico a ti, Ana, te lo dedico a ti, Guillermo, que me pregunta si yo no tengo huerta, ¿no? ¿Dónde cultivo? Pues mira, en macetas, Ana, en macetas, Guillermo, en macetas, Carlos. Es que cultivar al final es algo que nos viene de nuestros ancestros, los primeros agricultores, que se dieron cuenta que manipulando la tierra, poniendo semillas y regando con agua, obtenían frutos. Tú en casa no tienes una huerta, no tienes la huerta que a lo mejor ves en algunos de mis vídeos, pero sí tienes una terraza o un pequeño espacio donde recibe la suficiente luz solar diaria, 6, 8 horas es lo ideal, y si no, bueno, pues siempre puedes poner unas lamparitas para sustituir esas horas de sol de las que carece tu
tu espacio donde cultivas o donde tienes macetas con lechugas. Y tendrás siempre un alimento en tu mesa sin depender de lo que te traigan las grandes superficies o supermercados, porque un día esos sitios se pueden quedar sin suministro, por la razón que sea, o estarás consumiendo productos traídos de otros países sin control fitosanitario ninguno, que no sabes qué pesticidas ni qué cosas les han echado. Aquí solo hay agua, tierra, amor y tiempo, no hay más. Si tú crees que puedes hacer esto en tu casa, estás tardando en empezar. Yo te animo a que lo hagas. Y bueno, que me cuentes luego tu experiencia ahí en la caja de comentarios, porque a mí me encantará saber que te ha servido para algo, que has podido dar el paso, porque a veces solamente es dar el paso y decir, voy a cultivar porque quiero comer saludable. Comer saludable es esencial. Y si encima lo cultivas tú, sabe el doble de bueno. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides suscribirte, dar un pulgar hacia arriba, ya sabes, un like, y si encima pones un comentario estaré encantado de responderte. Pues nada, te dejo huertera, huertero. Nos vemos aquí en Digital Family Garden en otros vídeos.